Bueno, señores, ya estamos en nuestra segunda hora de este matutino Su Mundo a las 8 de la mañana y aquí estamos en vivo desde la ciudad de San Marino, Palacio Público. La ciudad fue fundada por Marino Diácono, Marino Alcántara, ¿cómo va a ser? Y varios refugiados cristianos en el año 301, Marino. Eso no es casual. Como que hay mucha coincidencia. Eso no es casual. Yo fui muy bien recibido en España, en Extremadura, sobre todo porque están varias grandes ciudades que lo fundaron la Orden de Alcántara, y cuando me vieron que yo era Marino Alcántara, me regalaron muchísimas esfinges en varias ciudades, sobre todo en la parte de Extremadura, ¿no? En la provincia de Badajoz, frontera con Portugal. Pues nada, ahí a partir de ahí la ciudad se convirtió en un centro de refugiados cristianos que huían de las persecuciones romanas. Eso hizo que la ciudad se convirtiera en la república más antigua de Europa. Bueno, y hay que recordar que para esa época el territorio sanmarinense correspondía solo a la ciudad de San Marino. Nosotros podemos compartir este panorama bellísimo con todos ustedes a través de nuestro sistema internacional de cámara web aquí en su matutino Su Mundo este martes 13 de febrero del 2020. ¡Martes 13! Martes 13. Ay, martes 13. Hoy los vuelos son baratísimos. Óyeme, de hecho ya los martes, el que quiera un vuelo barato para viajar, lo toma para los martes, porque por cábalas la gente no le gusta viajar los martes. Entonces, no sé si se han dado cuenta de ese hecho. Los vuelos más baratos aquí en América Latina son los martes. Ahora, si es un martes 13, señores, ahí esos aviones vacíos que van. Son mucho más baratos. Pero eso es una cosa increíble. Eso es un tema de superstición, Sí. de que es un número de mala suerte. Que tú sepas. Martes 13. No creo en eso. Pero es la cultura de los Claro pueblos, que ¿no? sí. Dadas, amigas y amigos, ustedes que son los mejores, gracias por continuar con el mejor matutino Su Mundo de Multimedia Su Mundo. Desde la República Dominicana para el mundo, somos televisión global comprometida en los 5 continentes y en más de 100 canales a nivel nacional. José Tomás Paulino. Esta mañana tenemos el honor de contar con la presencia en nuestro espacio de un abogado penalista de extraordinaria trayectoria, un hombre muy ducho en materia jurídica, un jurisconsulto, y nos honra con su presencia en esta mañana, Miguel Valerio. Con él vamos a conversar de diversos temas, de los casos de corrupción que está llevando la justicia dominicana, cómo está el ejercicio del derecho, hablaremos del Tribunal Constitucional y de la justicia en sentido general. Buenos días, doctor. Buenos días, placer de estar por aquí con ustedes. Qué bueno que haya venido. Doctor, podemos pasar un poco de balance de cómo anda la situación de la justicia dominicana. Muchos años estuvimos quejándonos de la debilidad de la justicia, de la debilidad de los tribunales, de la llamada mora judicial. El presidente de la Suprema Corte de Justicia ha estado hablando cuando celebran el Día de la Justicia de que hemos tenido grandes avances porque hemos logrado reducir la mora judicial. ¿Cómo estamos en cuanto a impartición de justicia en la República Dominicana? ¿Tenemos un sistema sólido, robusto, fuerte? Mira, yo voy a utilizar la palabra del ministro de Justicia francés, con quien tuve la oportunidad de llevar un caso hace muchos años, un problema de unos franceses que estuvieron implicados en una fuga de unos pilotos, y él vino al país. Este señor, que es una autoridad del derecho penal francés, cuando fuimos al Palacio de Justicia y nos entrevistamos con el fiscal, él dijo 2 cosas. 1, aquí hay instituciones. 2, no es lo que me pintaba mi cliente. O sea, había una queja de su cliente de que como que no había un sistema de justicia. Y me recuerdo de esa conversación que tuvimos con el cliente. Esto fue donde él explicaba de que hay unas instituciones, hay unos procesos a seguir, y evidentemente cuando hay justicia, las cosas se ven diferentes. Hay debilidades en el sistema, hay fortaleza, debilidades todavía, que hay procesos que duran mucho tiempo. Básicamente en el proceso penal sigue habiendo ese problema de que dura 5, 6 años, el que no lo quiera comprender habla una mentira, porque es un proceso muy complejo de por sí, donde hay una persona que sufrió un delito,
hay una persona que cometió un delito que estamos jugando o que tal vez no lo cometió, entonces se presume inocente. Y en ese sentido, si tú analizas lo que está pasando en materia civil, comercial, laboral, ahora con la nueva con la nueva ley de casación, pues efectivamente va mucho más rápido esos procesos que el penal. En el tema penal hay reformas importantes de calado que se tienen que hacer, como es que 3 jueces no juzguen en primer grado, tal vez un solo juez, para jugar un caso sencillo de una falsedad. Ahora en el régimen actual son 3 jueces. Entonces, digamos de que por un lado se avanza y por otro lado se necesitan más reformas. Ese es el llamado tribunal colegiado, ¿verdad? Totalmente. Que tiene que juzgar en primera instancia. Totalmente. Usted sugiere que sería mucho más fácil que un solo juez para dar un economía procesal. Un unipersonal y tal vez para casos ya muy graves de 20 años en adelante, 3 jueces. Si tú te ves el caso Pistorius, en el corredor este que no tenía pierna en África del Sur, creo, o en Australia, uno de los 2 países, lo jugó un solo juez. El caso de Jaycin fue un solo juez. O sea, uno no entiende por qué en primer grado, más en un país que hay una revisión amplia en apelación, tengan que jugar 3 jueces. Eso, evidentemente, imagínate, ahora hay 4 colegiados en el Distrito Nacional, que es la justicia que está más afectada, y la de la provincia también. Creo que hay 3 en la provincia. Imagínate 12 y 16 jueces conociendo la audiencia. Se avanza mucho más. Entonces yo he abogado siempre por una reforma de calado, no por una reforma cosmética. ¿Tenemos un Ministerio Público independiente? Yo he dicho que no. Yo he dicho que la independencia es relativa, por 2 razones. Primero, porque hay una carrera del Ministerio Público. El procurador solamente puede traer 7, o sea, quien no quiere ejercer su independencia porque no quiere. Y he dicho que no porque al día de hoy todavía el procurador no hay un método, digamos, de que sea independiente, porque la misma Constitución se lo adjudica al presidente de la República. Entonces, desde esa óptica, digamos que doña Miriam es una persona independiente de criterio, todo el mundo lo sabe, pero no es del todo independiente. O sea, que ella puede recibir órdenes todavía del presidente Luis Abinader en algunos casos. Constitucionalmente sí. En los casos no, porque es que los casos, aquí hay que diferenciar 2 cosas. La política criminal del Ministerio Público, cuyo jefe máximo es el presidente de la República, y otro es el tema de los casos. En los casos hay principios de la ley que le dan cierta independencia, por ejemplo, la objetividad. El Ministerio Público puede archivar o acusar según su criterio unipersonal, puede llegar a acuerdos según su criterio personal. Entonces hay que hacer una diferencia entre una cosa y la otra. Porque le hago la pregunta por los casos que hemos visto de corrupción. De la pasada, por ejemplo, gestión. Mayormente hemos visto funcionarios caminando. Hay de todo, un poco. Por lo menos de este yo no he visto. Un cóctel de camarones. Sí, pero por lo menos de este gobierno no sé, hemos visto señalamientos, pero no hemos visto que se proceda. No, el tema Operación 13, eso era de la lotería de aquí. Sí, pero eso se... Mira, en temas reales, los casos están avanzando, ahí vendrán nuevos casos. En principio, es un proceso que la justicia va avanzando también. No podemos pedirle a este Ministerio Público en 4 años que haga lo que no se hizo en 20, o en 16, o en 34. O sea, el país está avanzando. Lo que nosotros tenemos que tener es ojo avisor y control social sobre eso. Por ejemplo, en los casos de corrupción, yo he hecho una crítica, y la he hecho de manera permanente, más que a quién persiguen o no persiguen. Es el tema de que se debió explicar a la gente de que era imposible que un proceso terminara en 5 años, un proceso de ese calado. O sea, la gente estaba esperando de que al año iba a haber condenado y cosas de esas. También hay algo malo. O sea, ese sentido persecutor de justicia independiente que tú estás diciendo, también ha llevado a la sociedad a una agresividad sin necesidad. Porque si ya se persiguió, yo, por ejemplo, he estado en contra de la prisión preventiva siempre. No lo he hecho por una foto, por una pose, ni porque me paguen. Pero hay unos ministros que estaban presos. Se hizo una campaña antiprisión preventiva muy inteligente, en la cual yo no la apoyé, ojo, pero ya se callaron con eso. Sacaron esos exministros, me refiero al señor Peralta, al señor Guerrero, y bueno, ya no se habla más de prisión preventiva. Entonces yo cada programa que voy digo, acordémonos de que hay 500,000 infelices que están pasando prisión preventiva sin razón. Entonces, una cosa es una cosa, una cosa es la realidad. A eso voy, doctor. Doctor, ya desde los griegos se cuestionaba mucho la justicia y se decía, las leyes se hicieron por los fuertes para someter a los débiles
y los fuertes no tienen por qué someterse a ella. Ese tipo de principio, cuando uno lo extrapola al país, uno se da cuenta que al final, señores, hay que tener dinero para hacer, digamos, cárcel más cómodo o llevándoselo el diablo. Porque la peor injusticia que hay en este país es, primero, presos preventivos acumulados, quizá por pena que quizás se podían resolver en 6 meses y tienen 10 años presos. Hemos tenido presos durante años sin tener ni siquiera un expediente. Hay casos que son espectaculares, dolorosos e inhumanos en la República Dominicana. Entonces, el sistema carcelario, y eso es lo que quiero que veamos, donde tenemos miles y miles de presos, pero con un hacinamiento tan terrible que yo creo que en el mundo habrán pocos países donde los presos pasen tanto trabajo como lo pasan en la República Dominicana y donde el que tiene dinero puede vivir hasta en una suite, hasta con cocineros y tener sala de exhibición y hasta los sacan a pasear a fiestas de noche. Eso lo hemos visto en el país. Entonces, ¿cómo podemos pensar en esa reforma que debiéramos hacer en el sistema carcelario que se ha convertido en una especie de Estado independiente dentro del Estado dominicano, con sus propias leyes, narcotráfico, negocio? ¿Cómo usted ve eso, doctor? Ahora agrégale parábolas. Y parábolas. Porque la semana pasada aparecieron una parábola. Mira, evidentemente que lo que tú dices de la crítica a la justicia es normal, y en el mismo análisis de lo que fueron los códigos penales de Bonaparte, una de las críticas que se hacía eran de que eran códigos burgueses, es decir, para reprimir a aquellas personas que no tenían patrimonio. Recordemos que en aquel entonces empezaba ya lo que era una burguesía comercial y se rompió con el viejo régimen de la monarquía, ¿no? Básicamente esos son de los grandes aportes de la Revolución Francesa. ¿Qué ocurre en la actualidad? Como usted bien dice, este país hay que hacer una reforma a las cárceles. Vimos hace 2 semanas un problema con Parábola en la cárcel de Starling. Ahí no pueden decir que fue los presos que llevaron a Parábola, eso no se lo va a creer nadie. Ahí hubo convivencia entre autoridad y detenido. Pero el tema de las cárceles se avanzó mucho y el presidente Subero Isa hizo un acopio de que hace 12 años, 11 años, o sea, si Radamés Jiménez hizo algo bueno en la gestión, fue el tema de la reforma de ciertos planteles carcelarios. Faltaron otros. Y se dividía en el nuevo modelo y en el viejo modelo. En el nuevo modelo penitenciario hay menos situaciones como esa. En el viejo modelo carcelario, como La Victoria, pues se da lo que usted dice, pagan sweep, hay tema de armas que pasan, droga y parábola. ¿Cómo solucionar la cárcel? Homogenizando los modelos, número 1. Y mire, yo también ahí voy a decirlo claramente. Si una gente está detenida, ya no hay por qué pisotearle más la dignidad. O sea, por ejemplo, yo no entiendo, nunca lo he entendido, por qué hay que compartir una cárcel para 20 o 30 gente. No lo entiendo, nunca lo he entendido. He dicho más de que no sé cómo se podría, pero y hasta me hicieron un antinoti una vez, donde yo decía de que ojalá todos los presos tuvieran derecho a aire acondicionado. O sea, lo dije de manera clara. ¿Y por qué? Porque este es un país muy caliente. O sea, cuando hace calor, una gente con 25 gente, eso es inhumano. Entonces, claro, aquí hay un tema de situaciones. Hay cárceles que van a tener que eficientizar y remodelar, pero la sociedad dominicana tiene no una deuda con la población carcelaria, porque tampoco podemos decir que quien va a la cárcel no hizo nada, sino de que la cárcel de por sí es una sanción. Pero hay que tratar de ya que lo voy a excluir de la sociedad, por lo menos de que el trato sea digno. Y eso, pero, doctor, lo manda la Constitución. lo que yo no entiendo, por ejemplo, La Victoria. Todo el mundo sabe por años, gobierno van, gobierno vienen, qué pasa en La Victoria. O sea, hay un sistema, como decía Marino, tú pagas 100 o 200 mil pesos de manera mensual para tú estar en un área aparte que se llama la denominada Alaska, te alquilan los colchones, entran visitas, entran droga, alcohol, de allá mismo hay carteles, de allá mismo también organizan lo que es el sicariato. Entonces, allá hay
es un mundo. Entonces, las autoridades carcelarias, el sistema, no ha hecho nada para cambiar eso. Por ejemplo, en el 2020, la procuradora canceló al alcaide de allí, pero estamos volviendo a lo mismo. Mira ahora. El sistema, o sea, es un sistema que hay ahí adentro. Un preso es el encargado de seguridad, de tener todas las cámaras, de velar por la seguridad. Entonces, no entiendo cómo aquí todavía, si las autoridades realmente le importaran este tema, sobre todo lo que tiene que ver con la cárcel, la Victoria, ¿quién resistiera? Mira, si fuera solo la Victoria, fuera ya una gran Pero cosa. hay que más se ve más la corrupción que no, hay. porque esa es la visual. Pero hay otras cárceles que están tan malas como la Victoria. ¿Cómo cuál? Creo que Asua. La delincuencia de Asua es peor. Hay varias cárceles. No es inhumano, porque por lo menos lo que yo he escuchado es que es inhumano, pero por ejemplo el tema de... No, lo que pasa es que, oiga, cuando hay trato, cuando no se respeta la dignidad, entra la corrupción también. Una cosa va atrás de la otra. Okay. O sea, no separemos situaciones, porque generalmente cuando no se respeta la dignidad, bueno, pues ya eso es tierra de nadie. Y el sistema carcelario, como usted bien dice, todos saben cuáles son las cárceles. Sí. Todos, o sea, tampoco hay que inventarse el tema, sino todo el mundo lo sabe. Vuelvo y repito, aquí se hizo un esfuerzo con el nuevo modelo penitenciario. Creo que el señor Roberto Santana estuvo en la escuela penitenciaria. Era una escuela modelo. Yo tuve la oportunidad, porque una cosa es teorizar y otra cosa es ir a la cárcel. Son cosas diferentes, muy diferentes una de la otra. O sea, yo he tenido la oportunidad en mi ejercicio profesional de ver y palpar un modelo y el otro, los dos. Y le digo de que se hicieron esfuerzos. Todavía, aún en el nuevo modelo, se podría mejorar mucho más, aún en el nuevo modelo. Pero lo que da pena, que ahí sí le tomo la palabra, es que 14 años después, 12 años después que se hizo ese esfuerzo, recaigamos. Lo que quiere decir, como yo siempre digo, yo soy muy dominicano. Yo no niego mis posiciones ideológicas, de un nacionalismo, una serie de cosas, y creo de que el país, a veces nos tiramos más arena en los ojos, pero sin embargo el nuevo modelo, que era modelo a nivel regional, fue aquí. O sea que lo sabemos cómo hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Que volvemos atrás. La naturaleza humana, la falta de gestión, eso hay que ponerlo ahí. O sea, quien gestiona la cárcel es el culpable. Yo he dicho de que al Ministerio Público hay que quitar la cárcel. Que el Ministerio Público no debería estar... Bueno, eso es lo que quieren ahora, que un Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia... O el de Interior. En otros países el de Interior y Policía, pero el que no puede tenerlo es el Ministerio Público. Primero porque el Ministerio Público no da abasto con lo que tiene, con todos los casos judiciales. El segundo, porque no hay una política penitenciaria lógica, cuando quien me tranca también me corrige. O sea, el sistema es perverso. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Se tiene que partir, como decía Marino, del criterio filosófico de la vida. O sea, al final de cuentas, sin filosofía no vamos a lograr nada. Y uno de los temas más discutidos en materia penal es qué se hace con el preso. Y luego que el preso sale, si la sociedad ciertamente lo acepta. Y eso en la práctica. No, porque no lo preparan. En la práctica no pasa. Ni psicológicamente dentro de la cárcel. El tema de reinserción. Ni le dan clases. No le dan nada. Ellos salen peor de allá adentro. La gente hacen otra maestría en crimen. No en todas las cárceles, porque quiero decir, aquí hay cárceles que son modelos, hay cárceles que no. Ahora, lo que da pena, vuelvo y repito, es que sabemos cómo hacerlo y recaigamos. Cuando usted habla entonces de una reforma a gran calado que está pendiente, sobre todo en materia judicial y en materia también del sistema penitenciario en nuestro país, estaría incluyendo, por ejemplo, la propuesta que ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader, que fue uno de los 12 grandes temas que sometió a la consideración y al debate en el Consejo Económico y Social, al debate de todos los sectores, por ejemplo, la creación del Ministerio de Justicia, separar un poco el rol del Ministerio Público, pasarle esas atribuciones más administrativas a otra instancia. ¿Cómo concibe usted entonces esa reforma a gran escala? ¿Qué otros puntos debería tocar para que tengamos, por ejemplo, unas cárceles mucho más humanizadas, un sistema penitenciario más justo, más reivindicativo y una justicia más fuerte? Ejecutar el plan. Hay un plan. Ejecutar el plan, porque hace 4 años que estamos viendo esta promesa. Y hace una semana vimos lo de Starlink, o sea, no es cualquier parábola,
en la cárcel de La Victoria. Sí. Entonces, mire, yo soy un poco escéptico. Digamos de que sí, muy bien, mucho discurso de todos los partidos, no estoy diciendo el presidente, de todos los partidos, pero hay una realidad. De hecho, hay dos realidades. Una, la población delincuencial crece. Habría que pararse en un Palacio de Justicia para ver la cantidad de casos penales que hay. Dos, la población carcelaria crece también. Entonces, aquí hay un problema de calado y de fondo. Yo estoy cansado de mesa, estoy cansado de consejos, estoy cansado de teoría. Yo quisiera ver más práctica. Más práctica es vamos a ejecutar un plan, o sea, el que sea, pero salgamos a camino y evidentemente hay temas donde los políticos, yo he dicho de que el pueblo dominicano ha avanzado, porque la mayoría de la gente, se quiera o no se quiera, dejamos que los políticos hagan y tal vez no nos metemos. O sea, bastaría tú pasear por Santo Domingo y te vas a dar cuenta de cuánta gente está emprendiendo un negocio privado, de comida, de fotocopia, de lo que sea. Entonces, evidentemente que los políticos tienen que llegar a un momento de reflexionar, sentarse y decir, hay temas que yo no lo voy a politizar. La justicia, las cárceles, la policía. Porque en la medida que nosotros aumentemos en seguridad, o sea, mira, esta semana yo recibí unos españoles y la percepción de inseguridad que le dieron fuera no se compadece con lo que estábamos viendo en el polígono central. Dice, no, es que, por ejemplo, si usted va a la ciudad colonial, usted va a tener un Politur. Entonces, ¿por qué Politur funciona y la policía no funciona? O sea, ¿cuál es la diferencia? Son dominicanos los dos. Entonces, es lo que digo, aquí se han hecho muchas cosas, todos los gobiernos. Estoy diciendo desde, mira, lo voy a decir para que estemos claros, desde Lili, desde Trujillo, todos hemos venido avanzando. Ahora, tenemos que tener certeza de que planes, consejos y cosas de esas hay que ejecutar. O sea, sabemos lo que dijo la compañera. Hay una cárcel terrible. Bueno, y porque esa cárcel que se ha intervenido como en 50 ocasiones, La Victoria. Si usted ve los recortes periodísticos, se ha intervenido. De hecho, hay una película que se llama Los Carpinteros que refleja el drama de la cárcel y el hombre muere en una cárcel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se resuelve ese problema? Que es un problema que no es tan costoso tampoco. O sea, en el abanico de problemas, ese no es tan costoso, pero hay cárceles que veía, creo que el señor Bonilla hace una semana, el Ministerio de Vivienda, que no sé qué por qué está haciendo cárceles, pero bueno, está remodelando una cárcel, se va a ampliar, vamos a ver en ese momento qué hay, pero yo más que la cárcel física, que la necesitamos y que he dicho que inclusive hay que ponerle, en cierto caso, hasta aire acondicionado, porque aquí no se puede seguir siendo tan inhumano. O sea, en países avanzados, cuando hace frío, a los presos le dan calefacción. O sea, vamos a estar claros, ¿no? Porque si no, hasta se mueren ahí. Entonces, sí, se enferman. ¿Cuál es el tema que hay aquí? Bueno, vamos a ejecutar los planes. El que sea, pero ejecutemos uno. Doctor, vamos a una pausa, Marino. Sí, Cuando retornemos entonces usted, para seguir con este interesante conversatorio, sobre todo la cárcel que hizo Jean Alain, ¿qué va a pasar con eso? Porque eso está construido y se ha quedado así. Así que, señores, vamos a la pausa, retornamos en breve. Gracias por continuar con nosotros en este matutino Su Mundo. Hoy tenemos como invitado al abogado penalista Miguel Valerio. Con él hemos hablado de interesantes temas, sobre todo del sistema carcelario, penalista del país, y dejamos algunas preguntas en el aire. Yo sobre todo lo de la cárcel que construyó Jean Alain, que se ha quedado como eso en el aire. Y yo sé que Marino también tenía una preguntita. Bueno, sobre la nueva cárcel hay que habilitarla, independientemente de lo que haya pasado ahí, porque se necesita. O sea, claro, no hay de otra. Y están ahí. Y creo que es sobre esa que se está trabajando. Vamos a esperar que terminen, pero bueno, repito, hasta que el sistema no le quite al Ministerio Público las cárceles, va a haber problemas. De hecho, el mismo Ministerio Público en sus planes ha reconocido de que no tienen la capacidad para llevar eso. Bueno, el otro tema, doctor, es la corrupción de quienes dirigen las cárceles. Es pasmosa, ¿no? O sea, estamos hablando que se denunció que se mueven a la semana y al mes, son millones y millones. Entonces son centros comerciales de operaciones del delito. Y ningún delito puede prosperar si no tiene alguna ayuda del oficialismo, muchas veces de autoridades a lo interno. Ahora, lo que voy a lo siguiente. Hoy por hoy, con todo lo que es
la infocracia, la información, las tecnologías, que todo el mundo tiene un smartphone en las manos, hay muchas informaciones e incluso la gente influye sobre temas y esas influencias, si el pueblo le pareció por percepción que el caso es justo o es injusto, eso parece que está variando decisiones. Entonces la íntima convicción del juez se ve ahora mismo presionada por esa presión social mediática. ¿Cómo manejar ese tema, doctor, para que la justicia se ajusta? Mira, tengo que hablar en honor a la verdad del presidente Luis Henry Molina. Él ha dado mensajes claros de que los jueces fallen según lo que vean en los casos, y quienes hablan en los casos son las evidencias. O sea, si resulta que tú declaras un patrimonio de 10 y tiene un patrimonio de 100, evidentemente ahí hay algo irregular si tú no lo llegas a probar como tú llegaste de 10 a 100. Eso va de la mano. Sí, el tema mediático incide, pero en los últimos días hemos visto de una cierta decisión de los jueces de hacer lo que entiendan y cumplir con el principio de separación de funciones. Una cosa es el Ejecutivo, que se representa por el Ministerio Público en los casos judiciales, y otra cosa es el judicial, que se supone que tiene que evaluar lo que le presenta el Ministerio Público. Entonces, ¿se ha venido avanzando en eso? Sí. Hay que tratar de que los jueces entiendan que los medios pueden emitir una opinión porque estamos en un Estado democrático, o sea, un país abierto, una sociedad abierta, todo el mundo tiene derecho a opinar, a hablar y de ahí al otro. Ahora, el problema es que generalmente cuando se habla sobre un tema, hay jueces que cogen, digamos, presión, hay jueces que no cogen presión. Por ejemplo, pongo el caso del juez Vargas. El juez Vargas, que tiene el constitucional, hacía lo que él quería. Inclusive él ponía que los medios entraran. Y todo el mundo veía la audiencia, porque la audiencia en fase de instrucción y medida de coerción no es pública, es privada, pero todo el mundo veía esas audiencias. Y evidentemente de que ante esa situación habrá que ver cómo se sigue avanzando, pero en una sociedad abierta es imposible que los medios no hablen. Y ya vuelvo y repito, la independencia de criterio, el no coger presión, solamente es un tema personal de materia humana, falle según su conciencia. El presidente Luis Abinader basó su campaña para llegar al poder en la lucha y el combate contra la corrupción y el fin de la impunidad. Obviamente eso no depende de él, depende de los tribunales y depende de la posibilidad de llevar procesos lo suficientemente ágiles en los tribunales de acuerdo a lo que permita la normativa procesal de la República Dominicana, que eso es lo que el ciudadano común, el ciudadano de a pie no entiende. Piensa que someten a una persona hoy por un acto de corrupción y que ya mañana le van a estar cantando una condena. Primero hay que determinar si realmente es culpable o no, y para eso hay todo un andamiaje procesal que debe ser cumplido para que esa persona no alegue violación al debido proceso, y entonces a lo mejor si comenzó como posible condenado, posible responsable, al fin y al cabo puede ser beneficiado por violaciones a ese proceso. ¿Cómo ve usted desde su perspectiva como jurista la marcha de los procesos de corrupción que están siguiendo los tribunales? Está el caso Antipulpo, el Coral 5G, el caso Medusa. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van marchando? Mira, para un abogado va marchando en el ritmo normal. O sea, quien sepa lo que es el derecho. Yo decía en el caso de Brecht, que represento al ingeniero Víctor Díaz Rúa, de que eso en 6 años no se iba a decidir, me equivoqué, porque ya vamos en 7 años y todavía no hay una decisión definitiva. Y no es porque el caso se haya llevado lento, al contrario, siempre hubo audiencia en pandemia. Y la realidad es la realidad, el proceso tiene sus reglas, el proceso es difícil en todos los sentidos, el proceso tampoco se puede festinar, porque si tú festinas, se anula en apelación. Entonces, hay que explicar a la gente, y la gente tiene que entender que el tema de la justicia no es rápida. O sea, eso que dice la Constitución, justicia oportuna, porque la Constitución nos dice que la justicia tiene que ser gratuita y oportuna, ni es gratuita. La justicia es muy cara, no solamente con la contratación de abogados, no sabemos
a ciencia cierta cuánto se gasta en un proceso, todas las partes. Porque el sistema judicial lo cuantifica, el Ministerio Público lo cuantifica, hay gastos, pero la justicia es cara. Y luego el tema de la oportunidad de que se resuelva el tema en ciertos tiempos, eso no pasa ni en los países avanzados, salvo el caso de Estados Unidos, que es un caso muy excepcional donde el 95-96% es justicia en una mesa, es decir, justicia negociada. Por ejemplo, Rosalba Ramos, la fiscal del Distrito Nacional, me llamó la atención que ella dice, y es con relación a lo que usted dice, que ojalá la justicia sea más cercana para todos. No sé si usted ve esas declaraciones, que ojalá sea más cercana y más justa, pero yo digo que si los principales actores que son ellos no hacen que esa justicia sea más cercana, lamentablemente no va a ser así. El caso de Brecht, ¿por qué República Dominicana ha sido el único país que no hemos tenido como una sentencia ejemplar con relación? Por suerte. Por suerte, ¿por Claro, qué? Porque desde ahora aquí operaba eso. En Brasil acaban de anularlo todo, y en Brasil sí que operaba. Pero aquí hay una oficina. Es que al procurador, al ex procurador, que yo he dicho, lo he mantenido y lo voy a seguir haciendo, que dije que después que él salió del cargo, lo enfrenté en el cargo, no, yo generalmente cuando se termina una pelea, se termina. Y él terminó mal su gestión. Muy mal. Y yo no he hablado más de eso, ni quiero hablar. Ahora, le decía yo en aquel entonces, no están lo que tienen que estar y lo que están no son, por lo menos en la evidencia. Él decía, están lo que tienen que estar. Yo decía, no están lo que deben estar y lo que están no son. Entonces, ¿y cuáles son esos otros los que están no son? O sea, bueno, lo que deberían es que de no estar. hay evidencia. Las declaraciones que vinieron de Brasil, si usted la lee, son declaraciones que no dicen nada. Y en el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúa, que lo represento, yo decía de manera clara que a ellos no le constaba que él había recibido dinero. Como se probó en el caso, a nadie se le probó su bono. Pero que imagínese que el procurador no le importó completar eso. Bueno, pero entonces eso ya él hizo de un su traje gestión. De su gestión él hizo. Ese era su caso bandera. Nadie puede decir que él no le puso empeño. Ahora, que lo haya hecho mal, eso ya son otra cosa, pero él le puso empeño. De hecho, doctor, hubo negociación porque hubo gente que él sacó, porque por ejemplo, en la acusación Montaz, inicial estaba Temístocles Montaz. Y después de aquellas declaraciones de que él dijo que no le permitieran hablar, lo sacó y sacó a otros tantos. Porque fueron trajes a la medida de cada uno de ellos. Pero ahora, en esta gestión, no se le apeló a Andrés Bautista, y yo hice la crítica en aquel momento, porque si no van a apelar, apelenle a todo. Entonces, eso es el juego de la política y la justicia. Eso, el que no lo quiere entender es porque no quiere. Que no estoy diciendo que había que apelar a Andrés Bautista, porque creo que no debieron ni siquiera someterlo. Ojo, pero las cosas son así. Frente a volviendo al tema carcelario, que me preocupa porque es un tema humano, ¿no? Yo desde niño siempre recuerdo que en mi parroquia, doña Justina Guzmán organizaba en Cotuí todos los años 2 visitas a la cárcel, recogíamos comida para llevarle a los presos. Y los presos estaban felices porque estaban comiendo diferente, ¿no? Con lo que le llevábamos. Y el nivel de comida. Uno ve, por ejemplo, que en cárceles modelo, como en Estados Unidos, la gente cae presa y está enferma y flaca. Y cuando sale de la cárcel, vienen gordos y hasta saludables. Aquí es todo lo contrario. Todo el que entra gordito y sano a una cárcel sale enfermo y esquelético. O sea, porque la cárcel también, además de ser un centro de corrupción, un círculo vicioso. Un círculo vicioso. La gente se enferma, se mueren, son golpeados, son maltratados, son vejados. Entonces, ¿no hay algún mecanismo, digamos, algunas normas internacionales que debieran cumplirse? ¿A quién acudir, señores? Porque, señores, hay que ir a una cárcel y entrar allá para ver la condición en que viven seres humanos, dominicanos y dominicanas. Señores, ni los peores insectos ni cucarachas del mundo viven tan mal como viven hacinados nuestros presos. Hay gente que creen que el que cometió un delito debieran morirse podrido en una cárcel, pero hay un elemento humano ahí, donde hay una insensibilidad de las autoridades y de la propia sociedad que no es sensible ante el tema. Hay que haber tenido algún amigo, un familiar, para usted ver la situación. Ahí todo el mundo ve la realidad. ¿Qué organismo pudiera el país en su momento? Porque están ahora mismo por sacarle, digamos, capital político a los presos. Ya se está proponiendo que tengan derecho al voto.
para ver cómo dentro ahí se puede tener votos. Y deberían yo creo que sí, ¿no? Y los guardias también debieran votar, y los policías. Ya en una sociedad democrática sí. Me copia. Pero mira, primero el tema penitenciario, vuelvo y repito, lo que da pena es que hace 10 años se cogió una senda y que vemos que todavía no hemos podido superar el bache. O sea, hace 10 años República Dominicana, no estamos hablando de Suiza, no estamos hablando de España, de Estados Unidos, aquí se cogió hace 14 años, creo que fue en el 2010 que se instauró el nuevo modelo penitenciario donde se remodelaron muchas cárceles y se continuó en el tiempo. La pena es que ese proyecto no haya seguido. O sea, se ha quedado como en las cárceles que lo tenían. Hay que llevar el nuevo modelo a las cárceles que no lo tienen para evitar otra vez lo que ocurrió en La Victoria la semana pasada. Adicionalmente, sí, hay organismos de derechos humanos, pero yo no veo la solución ahí. Es que, bueno, repito, si nosotros no lo hubiéramos hecho, por lo que usted dice es muy válido, que vinieran autoridades internacionales, que revisen la condición de los presos, pero es que aquí se hizo. Y de hecho, cerca de este estudio que está en Arroyo Hondo, queda la dirección del nuevo modelo penitenciario. Porque lo que le digo, es muy cómodo hablar. Eso es muy fácil. Y teorizar mucho más. Pero hay que ver la realidad. Y en ese nuevo modelo penitenciario hay policías muy preparados. O sea, eso no se puede perder. Eso tiene que ampliarse, aumentarse. Ahora, he dicho que esta gestión en el tema penitenciario parece que va a reprobar. Lo he dicho bien claro, no tengo tampoco que ocultar. Han avanzado en una cosa, se han atrasado en otra, pero esa es una donde evidentemente, con lo que ocurrió la semana pasada, es para pasar una evaluación profunda. Doctor, cuando usted habla, me interesa mucho el tema que usted habló en principio de unas reformas de gran calado. Hay otros pensadores, juristas, igual que usted, profesionales de otras áreas que insisten en la urgente necesidad de una nueva ola de reformas en la República Dominicana para ser más consona, por ejemplo, la Constitución de la República, con nuestras leyes adjetivas, con el ordenamiento jurídico, con lo que demanda la sociedad dominicana de hoy, una sociedad eminentemente conectada con el mundo digital, por ejemplo, con la presencia de nuevos delitos, el delito cibernético, cómo atacar esas nuevas modalidades del crimen. ¿Qué tan amplia debe ser esa nueva ola de reformas para que la República Dominicana no solamente nos actualicemos ahora, sino que nos pongamos a tono con lo que podría pasar 10 años después, 20 años después? Mira, nosotros hemos dado un ciclo de conferencia con un pensador que trajimos esta semana, la semana pasada, el profesor Jesús María Silva Sánchez, donde él hablaba de ciertos tópicos, básicamente de la delincuencia económica, que era lo que usted decía al inicio, de que aquí parece que hay dos varas para medir al delincuente económico del delincuente común. Evidentemente que la reforma, el primero que trajo ese concepto, yo soy muy respetuoso de la propiedad intelectual de otro, fue el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa. ¿Quiénes tienen que someter esa reforma? Son de los errores de la reforma. Vamos primero, ¿quiénes? Evidentemente que el Poder Judicial, que tiene iniciativa legislativa en temas de reforma de justicia, debería tomar la bandera y someterlo, porque aquí hay una cosa, aquí hace miles de reformas y la hace Finjus, Participación Ciudadana, esa gente nunca, por lo menos yo he visto muy poco en estrado, nunca. Entonces, ¿dónde están los jueces? ¿No? ¿Dónde están los fiscales? Entonces, vamos a hacer reforma integrando a los actores del sistema, jueces, fiscales, abogados en ejercicio. ¿Para qué? Para que no pase lo que pasó con la reforma policial. Perdimos 3 años y pico con un señor español que no tenía ni idea de lo que estaba pasando aquí. Tuvieron que votarlo. Yo tenía, de eso no hemos hablado, tenía 3 años diciendo, eso no va a funcionar. Inclusive dije más, por eso me trajo problemas. Creo que la estructura que le dieron a eso debió ser con los mismos policías y tal vez traer policía colombiano, mexicano, algo hasta más regional. Gente que haya estado en policía. Este señor, yo nunca lo vi. No es un policía colombiano, que son policías extremadamente educados y formados. Entonces, cuando usted ve en los temas de reforma aquí, son 2 gente que la hacen. Ni siquiera salen del Congreso. Y decía más la semana pasada este pensador, de que traen enlatado y lo pasamos así. Dígase la ley de lavado activo, dígase la ley de extinción de dominio, que ya está vigente y que va a traer muchos problemas, que penaliza el delito tributario, lo que quiere decir que si usted dejó de pagar un ITEVI, usted dejó de pagar el ITEVI al lavador. Esa es la realidad dominicana hoy.
Entonces, claro, aquí hay que ponernos a pensar en nuestra sociedad y legislar de nosotros para nosotros, no lo que traen enlatado y gente de fuera opinar que no tiene idea de lo que pasa aquí. Doctor, por ejemplo, el presidente Luis Abinader, el caso del niño de Higüey, no sé si usted recuerda este caso que fue secuestrado 3 días por secuestrado no, torturado 3 días por su tía, una cosa dantesca. El presidente Luis Abinader decía, bueno, ojalá que se le dé todo el peso de la ley a esa señora, incluso hasta con 200 años de cárcel. Me parece que él citó como esta cantidad de años. Pero yo digo, ¿pero cómo vamos a enfrentar todo esto que tenemos aquí cuando no tenemos ni siquiera un código penal actualizado? O sea, que nos permitiera, por ejemplo, este tipo de crimen. Poca cosa pasa, ¿eh? Exactamente. Entonces, poca cosa pasa. Por eso le digo, ¿cómo el presidente dice esto, pero tenemos otra realidad en el Congreso de la Justicia? Es que aquí hay un tema, hasta que el Código Penal, que es el principal plan de política criminal de un Estado, porque ahí que el Estado decide qué persigue, qué no persigue, de entrada, ¿no? No se modifique, se van a ver muchos casos horrendos con sanciones irrisorias. Yo le voy a poner un tema. Una sociedad de mucho riesgo como esta, donde hay mucha imprudencia, nadie quiere que una gente por imprudencia caiga preso. Pero que usted ponga veneno en una torre y mate 2 personas, y nada hay pasa. conciencia, y lo que usted tiene de 6 meses a 2 años, aquí hay un tema legislativo fuerte. Entonces, son cosas que están ahí, bueno, pero poco a poco, ¿no? O sea, de donde estábamos, hoy, por ejemplo, hay mente crítica. Mire, usted está criticando aquí, antes ni se hablaban de estos problemas. Hoy por lo menos lo hablamos y lo vamos viendo y se va a avanzar más, eso no hay duda. Y sobre todo, doctor, en ese caso, por ejemplo, en el caso de la Torre Piantini, la empresa que iba a hacer la fumigación, el ciudadano francés que iba a estar coordinando la fumigación, le informó a la dueña del apartamento que saliera por 48 horas. Entonces él tenía conocimiento del nivel de toxicidad, del peligro que representaba ese químico que iba a usar fosfuro de aluminio, ¿verdad? Que era un químico altamente contaminante, pero no lo comunicó a la torre, no lo comunicó a los demás inquilinos, a los demás condóminos, para que pudieran tomar la misma medida que él le pidió a la dueña a la inquilina del apartamento para que saliera por 48 horas. Entonces ahí, obviamente, hay especialistas, hay juristas como usted que plantean de que hay por lo menos comprometida la responsabilidad penal del francés y quizás de la dueña del apartamento, y que podía ser tipificado ese hecho como un homicidio involuntario. Eso es un homicidio involuntario, pero hay otras legislaciones que podrían entrar ahí, de ambiente, hay una serie de cosas que están ahí, la ley de salud también, o sea, hay una serie de situaciones que están ahí que no lo hemos visto, pero la investigación empezó. Lo que sí que resulta ilógico que usted haga eso y que usted vaya de 6 meses a 2 años a prisión. Eso es lo único que fomenta más delincuencia. Doctor, eso es ilógico. A mí, por ejemplo, uno pensando así en voz alta, un modelo humanizado de la justicia y las cárceles, donde se sectoricen, por ejemplo, por profesiones o por inclinaciones a los presos, pueden las cárceles llegar a ser hasta autosostenibles. Porque entre tanto presos, una vez usted llegaron los presos, usted era un ebanista, agrónomo, por decir una cosa, pues a nivel agrícola, a nivel de manualidades, a nivel de construcciones y de todo lo que se pudiera hacer un modelo de cárcel, incluso que el preso, una escuela cárcel si se quiere, que cuando salgan de ahí vengan ya dispuestos a insertarse en la sociedad. Incluso conocemos casos en países donde los presos salen y tienen ahorros, porque hacían trabajo dentro de la cárcel que les permitieron tener un ahorro para ellos seguir sobreviviendo en la vida, ¿no? Entonces, esa humanización, usted dice que hay unos planes, pero yo creo que hay que... No, pero está el plan. Está y se está ejecutando en el nuevo modelo. En algunos estudian profesiones, oficios, que es lo que usted está diciendo, sí. Venden artesanía, una serie de cosas. Creo que eso se podría avanzar, como usted bien dice. Además, mira, que hay mucha tierra que no hay plantaciones, pero recuérdese de que estamos aquí y de que el preso tiene que consentir en su tratamiento. Entonces hay que buscar forma de buscar incentivos de que el preso diga, bueno, yo en mi estado privativo de libertad quiero salir antes, si yo hago estos trabajos me van a dar ciertas condicionales, a tal tiempo voy a poder ir a dormir
a mi casa y vuelvo los fines de semana. Entonces ese tipo de sociedades avanzadas que mira lo que ha pasado. Leí un artículo hace poco de que en Holanda están cerrando cárceles. Sí. Cárceles porque No hay población penitenciaria. Sí, sí. Doctor, para despedir, porque tenemos que despedir al doctor. No puedo, porque de verdad te va a tener que volver, doctor, porque se nos han quedado muchas interrogantes. No. Pero ya para pedirlo en un minuto, si me puede responder esta pregunta, si lo considera prudente, con todo el respeto se la voy a hacer. El caso de Orlando Jorge Mera, un caso lamentable, un caso que de verdad conmocionó a este país. Sin embargo, hemos visto que el proceso se dio rápido. O sea, inmediatamente sentenciaron a la persona. ¿Usted cree que es porque se trataba de un político, de que de atrás estaba el presidente Luis Abinader y por eso tuvimos una sentencia ejemplar? ¿O porque realmente las cosas se facilitaron? Porque hay personas que están esperando todavía y van y no obtienen una sentencia ejemplar con un familiar. Mira, con todo el respeto, le hago la pregunta. Modestia aparte. Primero, siempre yo he dicho, yo fui durante 5 años profesor a tiempo completo de acusaciones con el Ministerio Público. O sea, esa es mi materia. Siempre yo le he dicho a los fiscales, si usted tiene toda la evidencia, acuse. No espere el plazo de 6 meses, de 9 meses, de 1 año. No, acuse. Y de hecho, si usted tiene 5 evidencias, no ponga 50,000, ponga 5. ¿Qué se llevó en ese caso? Bueno, en ese caso lo llevamos técnicamente. ¿Qué técnicamente? Solamente había un imputado. Varios testigos, sí, pero solamente había un imputado. Entonces, si hay un imputado que mata a una persona en un salón determinado, lamentablemente a mi buen amigo, cliente en vida, lamentablemente tuve que llevar ese caso ya él muerto, en un solo salón. ¿Por qué la justicia tiene que durar tanto? Entonces, ¿qué pasó? Fuimos a la audiencia preliminar, el mismo abogado de la contraparte, no nosotros, dijo que solamente quería un plazo para estudiar. Estudió el expediente y conocimos la audiencia preliminar. Fuimos al juicio de fondo. En el juicio de fondo fue un nuevo abogado, creo que pidió un plazo para estudiar el expediente, se lo dimos, prudente, porque en los casos que yo te reto se repite, a la otra audiencia fue y conoció el caso. Y no realizaron apelación. Entonces, el caso se llevó porque se llevó con pocas evidencias, rápido y celeridad, y las partes, en este caso el abogado de la defensa, tampoco quiso incidentar. O sea que eso pasa también. No fue un tema de que... Político. No hubo una convivencia porque, vuelvo y repito, los abogados del imputado querían salir rápido del caso también. Al fin y al cabo, ¿qué pasará con la ley del DNI, doctor? Para dejarlo ahí. Sí. He estado en contra, sigo en contra. Creo que es una ley que confunde sistema de justicia criminal con sistema de inteligencia con sistema de seguridad ciudadana. Eso es como un sancocho. Sí. Creo que también darle tanta fuerza al DNI sobre otro organismo de inteligencia. También hay un problema, debería haber una mesa de coordinación o algo así, porque parecería que es un superministerio que solamente depende del Ejecutivo. Entiendo que eso se remodelará, se va a modificar, ya se avisó, pero mientras tanto la ley está vigente. Entonces vamos a ver qué tan rápido la modifican. Doctor, mire, ya vamos a despedir con usted. Sé que vamos a seguir con otras interrogantes, porque de verdad el conversar con usted, y sobre todo porque ha tenido mucha experiencia, sería bueno aprovechar esta visita. ¿Usted cree que va a caer esa ley de la DNI? Sí, claro, ¿Cree que el gobierno le va a dar atrás? Pero es que eso fue un error. Eso fue un error, o sea, en un periodo electoral, tú salís con una ley que a toda luz se tiene que revisarse, eso fue un error. Pero que lo raro como el presidente insiste en mantener eso y cosas. Yo simplemente diría, mira, fuimos todos que la aprobaron, porque es verdad, no se le puede cargar solamente al gobierno. Supuestamente la cambiaron, todo el después mundo, fue otra cosa. No, y todo el mundo, bueno, aquí no leen leyes y lo dicen descaradamente, pero se sometió y se votó, esa es la realidad. Entonces, eso se va a modificar. Supongo, y si no, habrá inconstitucionalidades que se dictarán. El problema es que la ley está vigente hoy día. Entonces, yo fuera el Ejecutivo y tratara de hacer unas modificaciones rápidas sobre los puntos que se están discutiendo. Por eso es que yo digo, doctor, todo es con voluntad política, porque si así mismo dijera el presidente, hay que aprobar el Código Penal, se hubiese aprobado ya. Es que el país es con voluntad Entonces, política. Entonces, la ley de extinción de dominio fue así, porque el presidente dijo, había que aprobarla, pero Estados Unidos estaba detrás de eso. Ley de DNI, mire qué pasó. Pero es que, les repito, o sea, es que seguimos con los enlatados de fuera. Cuando hay presión de fuera, todo funciona, entre comillas. Cuando estamos aquí, entonces nada funciona. Entonces, ahí es que uno se pone a pensar hasta qué punto somos soberanos. Ay, sí.
Independientes. Bueno, la independencia ya yo le dije mi criterio. No creo que lo vaya a cambiar en 2 minutos. Bueno, Marino, ¿tiene algo más que preguntar No, con relación al tema de las cárceles? Es que es un tema humano que me preocupa tanto y uno no ve como que se está avanzando. Por el contrario, se está retrocediendo en el tema humano de las cárceles. Y uno, digamos, como religioso, como cristiano, le da mucha pena que hoy en la República Dominicana se esté viviendo en esa yo quiero aprovechar eso que tú dices de la fe cristiana. Yo también soy católico practicante. Y evidentemente falta humanidad. Y esa humanidad ha llegado a una deshumanización de la sociedad en materia colectiva donde nada nos importa. Incluso aquellos que propagan la fe, como tú, que me alegra que la propaga públicamente, lo critican, lo persiguen y queremos libertad en todos los sentidos, pero la profesión de la libertad religiosa no. Los derechos humanos. Criterio, no. exacto, el criterio humano de los derechos humanos tiene que volver principalmente uno, que lo dice la Constitución, que por cierto es el eje central del Estado Dominicano, el respeto a la dignidad humana. Eso, aunque respetemos eso, de ahí se deriva todo lo otro. Doctor, ¿qué expectativas tiene usted de que podamos, por ejemplo, en la próxima legislatura ordinaria que comienza el 27 de febrero? Ninguna. ¿Y usted sabe lo que le voy a preguntar? No, pero ninguna porque... ¿Del Código Penal? No, del 27 al 16 de mayo están en elecciones. Claro. Todo es elecciones. Todo elecciones. Sí, y los legisladores van a estar ocupados en campaña. Nadie se va a mojar. Y se van a olvidar del Código Penal otra Dígame vez. qué yo creo que va a pasar a partir de las elecciones. Ahí se aprueban muchas leyes siempre, pero que ahí lo aprueben. Doctor, quiero volver atrás. Derechos Recuerde que humanos. estamos en elecciones, o sea, es una realidad. Sí. Derechos humanos, Mercedes, quien preside esta entidad aquí, que lo hemos visto siempre defendiendo con todo respeto. Me disculpa que lo haya interrumpido, pero de que dijo de la legislatura del 27, esa es fallida. No va a pasar nada. Le decía, doctor, que Mercedes tiene que ver con los derechos humanos aquí en el país. No sé si él se ha pronunciado con el tema de la cárcel. Se autotitula él. Él, ok, pero entonces lo que yo veo es que él defiende con todo el respeto a los delincuentes que mata a la policía, pero él no defiende al ser humano que deja 2 hijos, su esposa y a una familia, la víctima. O sea, yo no entiendo cómo es eso, pero bueno, y tampoco estoy de acuerdo de que maten, bueno que porque el lo único es Dios. Mira, entonces, aquí se invirtió... ¿él entra en qué? No, se invirtió un dineral y se votó. Nosotros teníamos en el año 2009-2010, que el comisionado de justicia era Lino Vázquez, una mesa de reflexión de victimología, donde yo era el asesor principal y cobraba 20,000 pesos. O sea, era algo meramente simbólico, honorífico. Ahí vamos de todos los lados, hicimos conferencias, proyectos de leyes, políticas, o sea, implementamos política inmediatamente y de repente el comisionado desapareció. Hicimos hasta una guía telefónica de todo lo que es asistencia a víctimas, una guía telefónica, o sea, y todo eso desapareció. O sea, en el año 2012 cerraron el comisionado y se olvidó todo. Eso para que usted vea que lo inició el PLD, lo cerró el PLD también. No se entiende. Y eran técnicos, ahí vamos técnicos, porque ahí iban coroneles de la policía, jueces, fiscales, o sea, gente que no tenía ninguna incidencia política. Y eso desapareció. Y había una política de asistencia y protección a víctimas muy trazada que terminaba con un proyecto de ley que está por ahí cursando y que nunca se votó. Pero se hicieron políticas, o sea, nosotros se tomaron política porque el pragmatismo lleva a uno a que si tú estás gestionando, tienes que tomar política inmediatamente. Una de esas políticas fue de que las mujeres, por ejemplo, antes las recibían la policía y le decían, bueno, ustedes la violaron porque llevaba una minifalda, hasta el trato humano. Exacto. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido de verdad un interesante conversatorio. Lo esperamos nuevamente por aquí. En este matutino Su Mundo. Y de esta manera llegamos al final. Gracias a todos ustedes por su sintonía y será hasta mañana en otra entrega de este matutino Su Mundo. Cuídense y váyanse a poner la cruz de ceniza mañana, que es miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza. Bye bye. Bye bye.